Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En el video anterior estuvimos hablando sobre la última reunión que tuvo el grupo Bilderberg a principios del mes de junio. Y tocamos varios puntos que se manejaron en aquella reunión, toda la agenda que se habló hacia los pasos que este grupo elitista comenzaría a dar hacia todo lo que es el futuro en este mundo, ¿no? En este mundo convulso. Uno de los temas que tocamos, que estaban allí en la agenda, que usted puede mirar en la página web del grupo Bilderberg de esta reunión del 2022, uno de esos puntos decía recesión económica. Hablaba de la economía. Realmente hablaba de la economía en dos puntos, pero uno de ellos decía recesión económica. Y reflexionábamos en ese video sobre si posiblemente ahí se estaba hablando de un reset, un reseteo, un desplome de la economía y los efectos que esto por supuesto tendría en todo lo que sería el colapso, ¿no? De los comercios, de las ciudades, de, bueno, el dinero, todos los ahorros que las personas tienen en los bancos, las deudas, bueno, en fin, toda una serie de situaciones que desencadenaría un caos total. Y hoy quiero compartirles una noticia que estuve leyendo y que inmediatamente la leí me recordó a ese punto que se habló en aquella reunión. Pareciera casualidad, aunque sabemos que las casualidades no existen, que apenas acaba la reunión, pocos días después ya se empiezan a ver ciertos efectos y movimientos que precisamente se tocaron ese día, ¿no? Ese día que estuvieron reunidos los grandes y poderosos de la élite. Vamos a ver la noticia en cuestión y es esta, que habla del tema de la economía. Y dice lo siguiente: los mercados mundiales se hunden ante el temor a que los bancos centrales se vean obligados a endurecer su política monetaria por la falta o por la alta inflación. Según un informe publicado el pasado viernes por el Departamento de Trabajo estadounidense, el índice de precios al consumidor subió un 8.6% en mayo respecto al año anterior, el aumento más alto desde diciembre de 1981. Hace décadas, hace más de 4 décadas, queridos amigos, que no se presentaba esta subida, ¿no? Del 8.6%. Como dice allí, desde de los índices de precios al consumidor desde el año 1981. Esto ya llama la atención, porque es algo que hace más de 40 años no había ocurrido. Los mercados bursátiles mundiales caen con fuerza después de que el dato de la inflación de mayo en Estados Unidos resucitara el temor a que los bancos centrales se vean obligados a endurecer su política monetaria. Un informe publicado el pasado viernes por el Departamento de Trabajo estadounidense reveló que el índice de precios al consumidor subió en mayo un 8.6% en los últimos 12 meses, el aumento más alto desde diciembre de 1981, lo que revivió la preocupación del mercado ante la posibilidad de que las medidas de la Reserva Federal y otros bancos centrales provoquen una recesión económica, que esta era la palabra clave que hablábamos en el video del grupo Bilderberg, pues que ahí se mencionaba, ¿no? Que el tema de la economía posiblemente viviría una recesión, una caída, un desplome, un reseteo económico. Esto se viene hablando ya hace varios años sobre el famoso reseteo económico y bueno, se han puesto fechas, se han atrevido a adivinar algunos economistas y otras personas para ver esto cuándo sería, ¿no? Lo cierto es que la economía viene bastante golpeada. Desde el, recuerdo, 2008 hubo una crisis económica muy fuerte, luego esto se equilibró, pero algo que golpeó muy fuerte la economía fue la pandemia, que todavía no hemos salido de eso y ahora sale esta noticia que preocupa a los economistas por las medidas que puedan tomar, como dice aquí, los bancos centrales para solventar esta inflación tan grave. Los principales índices bursátiles en Estados Unidos cerraron el viernes con sus mayores caídas semanales desde enero, mientras los futuros apuntan a nuevas pérdidas en Wall Street.
Las acciones de Asia Pacífico también se desplomaron este lunes. El índice Hang Seng de Hong Kong, el Nikkei 225 de Japón y el Kospi de Corea del Sur cayeron más de un 3% a su vez. Las acciones europeas cayeron en las primeras operaciones y el Stoxx 600 paneuropeo perdió un 2%. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años alcanzó la mañana de este lunes su nivel más alto desde 2007 y superó el tipo a 10 años por primera vez desde el pasado mes de abril, una inversión que suele considerarse indicativa de una recesión inminente. Estos señores que manejan la economía mundial a su antojo ya están advirtiendo, hablo de los bancos centrales, de los grandes banqueros, ya están advirtiendo de lo que se viene. Una recesión económica. Los efectos de esto son muy graves y entre esos efectos tiene que ver con la guerra. Ahora vamos a ver una pequeña línea del tiempo para que entendamos qué tiene que ver un desplome de la economía con guerras. Y bueno, y además de otros efectos muy graves, ¿no? que tendría una recesión económica a todo nivel. A todo nivel esto es bastante fuerte lo que podría ocurrir. ¿Qué dicen los expertos? Un aspecto central de la reacción adversa del mercado al informe sobre el IPC es el temor a que las expectativas de inflación se hayan ampliado y arraigado más allá de los bien documentados impulsores efímeros como los cuellos de botella en la cadena de suministro y las crisis energéticas. Creo que la probabilidad de caer en un mercado bajista y de hecho en una recesión ha aumentado. Innegablemente, como resultado del puñetazo en las tripas del viernes, en cierto modo, afirmó el medio Fahad Kamal, director de inversiones de Kleinwort Ambros. El experto subrayó que había poquísimos aspectos positivos en el informe sobre la inflación del viernes, que según él indicaba que la inflación no ha tocado techo, ojo con esto. En cambio, se ha extendido por toda la economía. Parece que también hay un impulso alcista, al que implica que la inflación crecerá y va a estar con nosotros durante más tiempo de lo que esperábamos. Incluso la semana dijo. Por su parte, Richard Kelly, jefe de estrategia global de TD Securities, señaló que tanto los mercados de bonos como los de acciones están señalando ahora que se avecina una recesión. ¿Quiénes están diciendo esto? Repito, los mercados de bonos como los de acciones ya están advirtiendo de una recesión. Muy probablemente en el cuarto trimestre de 2002 y el primero de 2023. Ojo, que esto es una noticia, esto es oficial. Esto lo estoy sacando de una fuente oficial donde se está colocando incluso fechas aproximadas. Último trimestre del 2022, es decir, octubre, noviembre y diciembre, que son los últimos 3 meses del año. Allí probablemente pueda haber, según estas proyecciones, una recesión económica. O, si no se sucede en ese tiempo, puede ser entre enero, febrero y marzo del 2023. Alarmante, ¿no? Alarmante lo que ellos aquí pues están advirtiendo. Lógicamente es una proyección y esto ellos aseguran que las probabilidades son altas. Todavía no se afirma que así vaya a ser, pero cuando los expertos en la economía, cuando los bancos centrales y otras organizaciones como los mercados de bonos y de acciones, como dice aquí, empiezan a advertir esto, es porque saben que algo va a ocurrir. En general, si se observan los mercados de valores, están diciendo que el índice de actividad económica de Estados Unidos probablemente caiga a 50 puntos o por debajo de los 50 en los próximos 2 o 3 meses. Y en parte esto es lo que la Fed y los bancos centrales tienen que hacer para volver a controlar la inflación, dijo. La Fed es la Reserva Federal. Aunque la Fed no puede sentarse y decir que su trabajo es acabar con la creación de empleo por el momento, eso es básicamente lo que tiene que hacer si se quiere volver a controlar la inflación ahora, añadió. Todas las miradas están en los bancos centrales.
Según los analistas, esta semana será fundamental en la lucha contra la inflación, que es creciente para los bancos centrales y los mercados mundiales. Esta semana que estamos viviendo ahora mismo, lo que está pasando ahora mismo. Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos se reunirán el martes y el miércoles para debatir su próxima medida de política monetaria. O sea que se vienen medidas por parte de estos organismos. Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto anuncie el miércoles una subida de al menos 50 puntos básicos, ya que ha aumentado los tipos 2 veces este año, aunque las apuestas del mercado por una subida de 75 puntos básicos han incrementado a la luz del dato del IPC del viernes. El Comité de Política Monetaria del Banco Británico anunciará su última decisión sobre los tipos de intereses el jueves, mientras que el Banco de Japón, el Banco Nacional de Suiza y el Banco Central de Brasil también se reunirán esta semana. Los bancos se están reuniendo, los bancos centrales de países que económicamente son muy prósperos están preocupados. Ahora imagínense qué pasará con los países, como ellos llaman, tercermundistas, como en el caso de Colombia y muchos países latinoamericanos que no tienen el poderío económico de algunos de estos que se han mencionado. Si va a golpear fuerte a estos países, ¿qué se espera para los demás? Los inversores también analizarán una serie de datos sobre la actividad económica como la producción industrial y las ventas minoristas de China, la producción industrial, el empleo y las ventas minoristas del Reino Unido y la inflación de los precios de producción, las ventas minoristas y la producción industrial de Estados Unidos. Y ahora, ¿qué pasa con los inversores? Es la pregunta que se plantea aquí. Kelly surgió que los mercados se habían vuelto complacientes con la esperanza de que la desaceleración de la inflación general indicara que los bancos centrales se habían puesto al día con la subida de los precios. Afirmó que los datos del viernes indican lo retrasada que está la Reserva Federal de Estados Unidos y la persistencia de la inflación. El dólar estadounidense volvió a fortalecerse el lunes, ya que los inversores buscaron el tradicional refugio seguro, lo que hizo que la moneda subiera frente a la mayoría de divisas mundiales. Miras hacia donde van las subidas de tipos y los precios, miras las diferenciales de las acciones y te dicen que acumules dólares, dijo Kelly. Eso es algo que se está ampliando aquí y entonces eso se retroalimenta en un bucle de las condiciones financieras en términos de ese endurecimiento que luego vuelve al crecimiento y al lado del riesgo en términos de lo que el mercado quiere valorar en la renta variable y el crédito, agregó. Y por último, lo que dice la nota es que en cuanto a las acciones, Kamala apuntó que aunque no hay una cobertura perfecta contra la inflación y la recesión, hay medidas que los inversores pueden tomar para capear el temporal. Temporal es lo que ellos aseguran que se viene con esta crisis económica, esta recesión. Seguramente en todo este naufragio habrá muchas joyas. Hemos aumentado nuestra asignación a las materias primas. Es posible que queramos aumentarla, ya que es evidente que las materias primas son un área que protege razonablemente bien de la inflación a largo plazo, explicó. Si estás en el mercado de renta variable, es realmente difícil evitar el sector energético en este momento porque hay claramente una enorme falta de oferta estructural de petróleo y gas y las acciones de energía siguen siendo baratas, lo creas o no, a pesar de una subida estruendosa y todavía hay espacio a recorrer para ese sector, concluyó. Esta es la noticia que cuando estaba, leyendo, investigando, me llamó poderosamente la atención por lo que hablamos en el video del Club Bilderberg. Estos señores, cuando establecen sus agendas para debatir y hablar en sus reuniones secretas, saben lo que está ocurriendo y saben lo que va a suceder con esos puntos a tratar. Por supuesto, tienen medidas, debaten sobre medidas que van a establecer. Y el tema de la economía, por supuesto, como ya lo mencionábamos, estaba en esa agenda. Ahora, una crisis económica es algo que se ha anunciado hace bastante tiempo.
en profecías, en anuncios ancestrales, sobre todo los más recientes, como lo es la profecía de los 9 tiempos. Allí se anunció de un desplome de la economía, desplome de la economía mundial. La economía se ha desplomado en no pocas ocasiones en la historia. Voy primero a mostrar una línea del tiempo antes de ver lo que dice la profecía, para que entendamos los pasos que ellos han dado en más de un siglo que esto se lleva ejecutando, y sobre todo qué es lo que viene después, porque les decía que las crisis económicas tienen que ver mucho con las guerras. Bueno, aquí tenemos una pequeña línea del tiempo desde el año 1900 hasta el tiempo actual. Y están resaltadas ciertos momentos y movimientos que tuvieron que ver con la economía y con las guerras. Entonces vamos a ir tocando cada uno. El primer evento que tenemos comenzando el siglo pasado es la crisis económica entre 1906 y 1907 en los Estados Unidos. Aquí hubo un desplome de la economía, los bancos centrales y muchísimos bancos, bueno, se fueron a la bancarrota, mucha gente perdió sus negocios, sus casas. Y por supuesto, una pequeña élite de personajes muy poderosos en los Estados Unidos, de las grandes familias como Rothschild, los Morgan, los Rockefeller, entre otros, aprovecharon el desorden para comprar los bancos centrales a un precio muy bajo y de ahí empezar a instaurar su imperio económico como los más fuertes del mundo de esa fecha en adelante. Algo que también estuvo muy cercano fue la creación de la Reserva Federal en 1913, en diciembre del 1913. Estas familias aprovechando pues primero la época de Navidades, porque esto fue a fin de año, y la influencia que se tenía sobre el presidente Woodrow Wilson, se estableció la ley de la Reserva Federal en el Congreso de los Estados Unidos. Obviamente movieron sus influencias y esto se terminó aprobando. ¿Y esto qué generó? Pues que se creara un banco central privado y este banco central comenzaría a emitir los dólares. Le prestaría los dólares a los Estados Unidos, que a través del Tesoro emite unos bonos por un monto específico. Estos bonos se le pasan a la Reserva Federal por una cantidad de dólares que suplan el presupuesto nacional de Estados Unidos, que son miles y miles de millones de dólares, y la Reserva Federal le presta ese servicio a los Estados Unidos de imprimir los dólares y de esa forma circula la economía. Quienes están detrás de toda esta Reserva Federal y todos estos grandes bancos son las familias que mencioné ahorita, todas de origen judío, pertenecientes a grandes sociedades secretas, ocultistas, que se muestran, por ejemplo, en los símbolos del billete de $1, donde se ve la pirámide truncada, el ojo que todo lo ve, un billete verde como con escamas, haciendo alusión a lo que sería un reptil. Algo que se ha denunciado mucho y que, bueno, ya comenzamos a entender, se comienza a entender a qué sociedades ocultistas pertenecen. Además, en ese billete se muestran frases como en Dios confiamos, in God we trust, y aquí están haciendo alusión a su Dios, el Dios del dinero, el Dios que pedía sacrificios, que pedía diezmos, que decía mío es el oro y mía es la plata, y a ese Dios rinden homenaje en este billete. ¿Qué pasó un año después? Un año después, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. Vemos que antes de la Primera Guerra hubo una crisis económica profunda que generó los efectos como la creación de la Reserva Federal y del dólar y bueno, ya el estallido de la Primera Guerra. Luego, en el año 1929, sucede otra crisis económica llamada como el crack o la Gran Depresión de los años 20. Una crisis económica terrible que, bueno, sus efectos fueron aún peor que la de 1906. Bancos en quiebra, muchísimas personas perdieron sus negocios, sus casas, desesperación total. Esto dio como efecto, curiosamente, 10 años después, cuando el mundo apenas comenzaba a recuperarse de esa crisis económica, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra que ha sido la más mortífera en la historia de la humanidad. Millones y millones de seres humanos perdieron su vida. Una guerra que finalizó con el estallido de las bombas nucleares de Nagasaki y Hiroshima en Japón en 1945. Un año antes de que esto ocurriera,
Hubo también una medida en el marco de la economía mundial y es la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en aquella reunión de Bretton Woods. Desde ese momento, estos bancos centrales a nivel global fueron los encargados de, en el mundo de la posguerra, de prestar el dinero necesario para que las naciones implicadas en este conflicto se levantaran nuevamente. Y prestaban este dinero en dólares, eran los dólares como la divisa internacional, y con este movimiento pues los dólares se convertirían en esa divisa internacional, una jugada que venían planeando desde la Primera Guerra Mundial y la creación de la Reserva Federal, porque las naciones le prestan al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y ellos le prestan, te dan el dinero, le dan el dinero a las naciones en dólares, le prestan en dólares, que es la divisa, que es lo que se conoce como las deudas externas de los países. Deudas que son inmensas y son recursos que utilizaron en ese momento los países de la posguerra, pero es un modelo que aún se utiliza. Colombia, por ejemplo, tiene una deuda externa con estos bancos y bueno, es una deuda grandísima que quién sabe cuándo la irá a pagar. Entonces aquí vemos en estos dos momentos que he descrito, vemos dos crisis económicas y cómo estas crisis económicas antecedieron a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También se crea por estas élites estrategias económicas para solucionar la crisis y suavizar los efectos de la posguerra. Es decir, se crean bancos. Por ejemplo, el de la Reserva Federal se creó en 1913 y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 1944. Esto va ligado. Se crea una crisis, una guerra y una solución. Pasó bastante tiempo, un evento que polarizó el mundo en dos bandos que aún permanecen, el bando de Occidente y el bando de Oriente, que fue el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? La persecución de ahí en adelante de Occidente hacia los terroristas, que en principio comenzó por allá en Afganistán y en varios pueblos árabes que eran acusados por Estados Unidos de ser un peligro para la seguridad occidental. Esto fue todo un revuelo. Aquí hubo unas guerras que se disfrazaron, ¿no?, de lucha contra el terrorismo, pero aquí Estados Unidos sobre todo lo hizo para sus propios intereses, intereses que dejaron un rastro de sangre impresionante. Luego en el año 2008 hubo una crisis económica muy parecida a las anteriores de 1906 y 1929. Muchas personas en Europa perdieron sus casas, negocios en quiebra. Y allí se pensó que posiblemente una tercera guerra mundial estaría muy cerca, pero no sucedió. Pero también hay que decir que la crisis del 2008, si bien fue muy fuerte, no fue tan potente como la de 1929. Claro, los contextos eran distintos, pero si estamos hablando de una crisis mundial, un desplome de la economía mundial, como lo dice la profecía que ahora vamos a ver, la del 2008 no fue tan así, no fue un desplome de la economía mundial como tal. Sí se sintieron sus efectos en gran parte del mundo, pero no fue tan grave, no fue tan catastrófica. Estoy hablando en general porque hay personas que sí sintieron esa crisis en sus propias carnes, perdieron sus casas, perdieron sus trabajos, pero esto no fue algo globalizado, fue en algunos puntos. Entonces, cuando se habla de una crisis, un reseteo mundial, yo entiendo, me podría equivocar en este análisis, por supuesto, yo entiendo que es una crisis a gran escala, que se sentirá en unos sectores más que otros, pero pienso que sus efectos serán más fuertes. Y todavía una crisis de ese calibre en estos tiempos modernos, creo que la humanidad no la ha vivido. Hemos vivido coletazos muy fuertes, que la economía se ha tambaleado, se ha conmovido fuertemente, pero no a los niveles que podría representar la antesala de una tercera guerra mundial. Entonces, esta noticia que estábamos leyendo ahora nos podría poner en preaviso. Primero de un desplome, de un reseteo mundial y también los efectos de una tercera guerra mundial, porque ya ocurrió en el pasado. Crisis económica, guerra. Solución, Reserva Federal. Luego, crisis económica, el crack, el famoso crack, Segunda Guerra Mundial. Solución, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Ahora, vendría una crisis económica muy fuerte, vendría la guerra mundial más poderosa y más catastrófica de la historia y vendría la solución. ¿Y cuál sería la solución? Nuevo
orden mundial con una nueva economía global. Ese podría ser los pasos a seguir en esta situación que estamos hablando. Ahora, ¿qué dice la profecía de los 9 tiempos con respecto a la economía? Vamos a verlo. Por acá lo dice. Esto es el sexto tiempo de esta profecía. Se dan a conocer experimentos genéticos que degeneran en un grave error. Aparece la fuerza vivificadora del mundo, el pilar del hombre, la energía inmutable. Los escogidos la llevan. Esto tiene que ver con el despertar de la humanidad, una fuerza espiritual que se va avivando poco a poco. Asoma el asalto por hambre. Se desploma la economía mundial. Veamos la frase. Esto es algo contundente. Se desploma la economía mundial. Aquí estamos hablando de un movimiento muy fuerte, económicamente hablando, que sus efectos se sienten en todo el planeta. Y a esto es lo que yo me refiero. Un desplome que se sienta muy fuerte tanto en las potencias y también en lo que ellos llaman países subdesarrollados. A ver qué más nos dice la profecía. Aparecen los primeros síntomas de desconocidas enfermedades que atacan sin compasión. Bueno, ya lo hemos venido viendo desde la pandemia, y las enfermedades como extrañas, que la del mono, que la viruela de no sé qué, que nuevas cepas. Y todo esto a raíz desde el 2020, cuando inició el bichito este. Síntomas de desconocidas enfermedades que atracan sin compasión. No existen remedios, no existe el antídoto y se espera solo la muerte. Y así ha sucedido. Han surgido enfermedades que no hay cura. De hecho, la pandemia esta que todavía estamos viviendo, realmente no hay cura, porque los antídotos que se están inoculando por ahí lo que hacen es una prevención o disminuyen los efectos por un tiempo. Luego usted se tiene que poner más dosis y bueno, así tendrán a la gente hasta que quién sabe qué se inventen para supuestamente ya erradicar esto. Los volcanes que en silencio dormían ahora despiertan, abren sus fauces, están todos de acuerdo. De esto hicimos un video sobre la herradura de fuego del Pacífico. Sería bueno que le echaran un vistazo porque ahí analizamos esta parte que está hablando la profecía. La contaminación ha quebrantado lentamente el talón del planeta, se acentúan los odios y ahora la turba enardecida busca culpables. Caen las industrias, cierran los comercios, aumenta el desempleo, se bloquea la información. Todo esto son efectos del desplome económico. Y también cuando dice se bloquea la información, está hablando de la censura. Vemos ahora en estas plataformas digitales la censura tan fuerte que hay para hablar de ciertos temas. Las fórmulas propuestas no son sino aparentes, se agrava la situación, la economía se agrieta, los sabios no son sabios. Aquí nuevamente habla de la economía y cómo está agrietada, está desplomada, está totalmente en crisis, que era lo que nos hablaba y nos advertía la noticia, donde los expertos anuncian o vaticinan a modo de profetas económicos que se viene una recesión. Los medios no son lícitos, los buenos cooperan. La guerra llega orgullosa y se sienta en el trono de las naciones. O sea que ya aquí lo que está advirtiendo la profecía en su sexto tiempo es que luego de todo esto, miren que va encadenado, ¿no? Del desplome económico, de cómo cierran las industrias, los comercios, de estas enfermedades, comienza a llegar el ambiente de guerra. De guerra que primero es por algunas zonas, pequeños conflictos, y luego ya la temida tercera guerra mundial, que bueno, no sabemos, no hay una fecha. Yo no me voy a poner a decir aquí, no, la tercera guerra es tal día, en tal año, porque estaría mintiendo. La mejor forma de uno ubicarse en el tiempo es viendo las señales, paso a paso cómo se van cumpliendo. Aquí está hablando primero de desplome de economía, de crisis profundas económicas. Y esto al día de hoy todavía no ha ocurrido de la forma en que los economistas de la noticia lo anunciaron. Hablaron de finales del año de este año 2022, comienzos del 2023. Hay que ver qué sucede y estar preparados para cuando suceda. Cuando eso ocurra, que será algo desafortunado, algo muy fuerte, entonces ahí podremos decir, esto se cumplió. Y leyendo la profecía podremos saber qué paso sigue para podernos ubicarnos
y poder tomar las mejores decisiones para nuestras vidas, nuestras familias y toda la gente que nos rodea. Pero hay que estar muy atentos a esto. Por eso estas noticias, cuando yo las veo, inmediatamente grabo videos y los comparto con ustedes, porque permanentemente estoy en el estudio de las señales proféticas y lo que para mí son indicios en estos movimientos y noticias del cumplimiento de ellas. ¿Me puedo equivocar? Claro, por supuesto, porque bueno, yo no estoy aquí haciendo predicciones, yo solamente estoy leyendo una noticia, comparándola con lo que dicen los anuncios, haciendo una reflexión y podría equivocarme o sencillamente podríamos estar hablando de que realmente esto comienza a suceder. Ya las conclusiones las sacarán cada uno de ustedes. Por mi parte, no es nada más por el día de hoy. Quería compartirles esta noticia, mi opinión y mi reflexión acerca de este tema. Si les gustó este contenido, este video, les agradecería una manito arriba, un like. Y si no están suscritos, les invito también a suscribirse al canal. Compartir la información, eso es muy importante porque entre a más personas llegue, muchísimos más estarán enterados de esta realidad que se cierne sobre nuestras cabezas y que la mayoría no nos estamos dando cuenta. Les envío un fuerte abrazo, muchas gracias por sus mensajes, por estar allí, por los mensajes de apoyo y nada, nos estaremos viendo en un próximo video.